Vamos a orar, hermanos, y a pedir la bendición de nuestro Dios para la palabra que hemos de recibir. Señor bendito que estás en los cielos, una vez más elevamos nuestra voz a ti, Señor, para que tú nos permitas en este momento estar atentos a tu palabra, la cual traes, Señor, para edificación de tu pueblo, para la fortaleza de nuestras almas. Y queremos que en la virtud de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos unjas, tú nos llenes de ti, de tu presencia, de tu palabra, que nada nos perturbe, Señor, que nada distraiga nuestra atención, que pongamos todo nuestro sentido, Señor, en la Escritura y que nos hagas no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. A tu nombre sea la gloria, bendice a tu pueblo y a tus siervos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 8, el versículo número 3 en su segunda parte, cuando Moisés habla a su pueblo Israel en nombre de Jehová para decirles que no solamente de pan vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3, la segunda parte, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor Jesús también citó este pasaje cuando era tentado del diablo allá en el desierto, antes de iniciar su ministerio. Cuando Satanás le tentó, le probó para decirle que convirtiera las piedras en pan, el Señor Jesús cita este pasaje y dice: no solo de pan vivirá el hombre. Y el mensaje que quiero compartir con ustedes lleva por título precisamente Hambre y Sed, y está basado en el libro del profeta Amós. Y como nosotros leímos hace un instante, el versículo 11 dice, Amós 8:11, he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y la historia de Amós, conocemos algunos datos de él. Es un hombre que vivió en Tecoa, cerca de Belén. Este hombre, Amós, dice la palabra de Dios que cuidaba un rebaño de bueyes. Según los comentarios, él es el dueño. Y bueno, para tener un número de estos animales se requería de una buena posición económica. Porque yo, como siempre les he comentado, lo mismo que nos costaría hoy adquirir uno de estos animales, pues para ellos en aquel tiempo, hace años, también les costaba tener un animal. Comprarlo, criarlo, mantenerlo. Y yo digo que, y estoy de acuerdo en esto, de que pues tenía una buena posición económica, porque recordarán ustedes que inclusive en las ofrendas, cuando se ofrecían sacrificios, habían clasificaciones, y el máximo que alguien podría ofrendar, llegar al templo para ofrecer un sacrificio a Jehová, los más pudientes económicamente tendrían que ofrecer un buey. Y si nosotros también recordamos que, bueno, allá en Israel se dedicaban a los cultivos y los bueyes eran utilizados para arar las tierras, entonces estaríamos pensando que el costo de un animal pues era elevado, tanto para poder ofrendarlo en sacrificio en la casa de Dios, como para también tenerlo propiamente en casa para las labores del campo. Y esto entonces colocaría a este hombre, a Amós, en una posición económica buena al tener los bueyes que él tenía, aunque no se nos dice cuánto. Pero Amós vive en medio de una sociedad, en medio de un pueblo
que le da mucha importancia a lo material, a lo económico. De hecho, se comenta que en aquella época en la que vive Amós, pues Israel tiene un buen nivel económico, ¿sí? No es como en los tiempos de los jueces, cuando nosotros hemos leído que pasaban hambre, pasaban situaciones difíciles, y por esa razón, pues algunos emigraban dejando la tierra prometida para ir a buscar mejor suerte, ¿verdad? Y esta historia, pues hasta el día de hoy se vive cuando en algunos países no hay una buena situación económica, la gente tiene que emigrar para probar suerte, buscar el sueño americano, buscar el sueño en otro lugar. Pero en este tiempo en el que vive Amós no es así. El pueblo vive bien, en términos generales, aunque no todos, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de estabilidad económica, pues no se habla siempre de la mayoría de la gente. Pero bueno, esto es lo que se comenta. Este hombre vive, según lo menciona él mismo en este libro que lleva su nombre, vivió en tiempos de Usías, el rey de Judá, y de Jeroboam II, que es el rey de Israel. Recuerden ustedes que el reino ya está dividido. Al norte hay 10 tribus, al sur hay solamente 2 tribus. Este hombre fue contemporáneo del profeta Oseas y en alguna fracción pequeña de tiempo también del profeta Isaías, porque Isaías 1:1 dice que él fue levantado como profeta en tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces en una fraccioncita por ahí coincidieron, fueron contemporáneos, aunque en diferentes lugares. El nombre de Amós significa carga. Amós va a llevar en su vida una carga espiritual, una carga emocional difícil de llevar. Eso es lo que significa su nombre. Dios lo llama para ser profeta. No es algo que Amós haya querido, sino que Dios lo llamó para eso. Ningún pastor, ningún siervo de Dios, ninguna sierva de Dios hace lo que hace porque él haya tenido la voluntad. Creemos nosotros en el llamado de Dios y Dios llama a quien quiere, cuando quiere, para la función que quiere, y esto es lo que Dios hizo con Amós. Siendo él un hombre, recuerden el dato, que tiene un grupo grande de bueyes, aunque no se sabe cuántos, se dice que pues no era pequeño, era un hombre pudiente, y Dios lo llama entonces para ser su profeta. Pero ser profeta en Israel en esta época no es nada fácil, y creo que yo no solamente en esta época, sino en cualquier tiempo, porque Israel como nación, como pueblo, no era fácil de dirigir, de guiar. Cuando nosotros hablamos de personajes como Moisés, como Josué, que estuvieron al frente del pueblo, inclusive los reyes, no tenían una misión fácil de dirigir a un pueblo de quien se dice que era duro en sus cervicales. Difícilmente se agachaban, tenían endurecida la cerviz. Y allí lo manda Dios a este hombre, a este profeta. Implicaba un privilegio grande de servir al Señor, pero también una grande responsabilidad. Y ya hemos manejado la ecuación: a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Tú tienes un gran privilegio en la empresa, en la escuela, en el trabajo, en la casa. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. En la iglesia no se diga. Mayor privilegio, mayor responsabilidad. Y así es como Dios llama al profeta Amós y lo coloca en donde lo tiene que colocar. Gran responsabilidad, pero también un riesgo, porque el pueblo de Israel no es fácil. Isaías 1:3 dice, nada más para recordar cómo era Israel. Isaías 1:3 dice que el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Vean la capacidad de un buey y de un asno de identificar. Pero ¿qué dice el Señor? Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento.
Si Dios te dijera, vas a ser pastor de ellos, vas a ser colocado al frente de ellos, o que Dios preguntara, ¿quién quiere ir a apacentar a este pueblo? ¿Tú? ¿O tú? Pero Dios llama a quien quiere, soberanamente. Y entonces levanta al profeta Amós, y Dios lo levanta para anunciar, dice el capítulo 1 y el capítulo 2, el juicio de Dios a 8 naciones. A ver, vamos a ponernos bien en contexto y en las sandalias de Amós. Tú eres Amós, tienes una buena posición económica, vives tranquilo, ¿sí? Realizas cada día tus labores y Dios prospera tus labores. Y de repente Dios te dice, tienes una misión que cumplir. Vas a ir a ese pueblo y les vas a decir que Dios está enojado, que la ira de Dios se ha encendido, y vas a anunciar que Dios los va a castigar. ¿Recuerdan ustedes que el profeta Jonás, cuando fue enviado a Nínive, no quería ir? Dice, no, Señor, yo no voy, son nuestros enemigos, yo no voy. Amós entra en la misma disyuntiva, pero Dios dice, vas a ir. Y Dios siempre, cuando dice tú vas a ir aunque no quieras, ¿sí? Y mejor que vayas por la buena a que Dios te diga, tienes que ir. Y entonces anuncia, capítulo 1, el juicio a 8 naciones, a Asiria y sus ciudades principales, en este caso Damasco, dice 1:3 del libro de Amós, Gaza, que es territorio de los filisteos juntamente con Tiro, capítulo 1, versículo 6, después está Edom, capítulo 1, versículo 11, Amón, capítulo 1, versículo 13, luego viene Moab en el capítulo 1, y menciona las causas por las que vendría este juicio. Después Judá en el capítulo 2:4 e Israel en el capítulo 2:6. Y entonces no la tiene fácil este profeta. Anunciar el juicio de Dios y su castigo no era algo que estos pueblos o estas ciudades tuviesen que celebrar o que recibir amablemente. De hecho, era una dura proclamación, decir Dios va a castigar, Dios está enojado y va a ejecutar un juicio en contra de cada uno de ellos. Es una palabra dura, a un pueblo duro, a naciones que no saben de Dios, pero allí el Señor va a respaldar su palabra y va a respaldar a su siervo. Muchos profetas fueron muertos por el pueblo que vivía alejado de Dios. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en tiempos del profeta Elías, ¿se acuerdan cuando él es perseguido, va, se refugia en una cueva, y allí en esa cueva, dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10, que allí Elías dice, cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Señor, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Dice, porque los hijos de Israel, vean, 1, han dejado tu alianza. 2, han derribado tus altares. Cuando dice han dejado tu alianza, han quebrantado el pacto, Señor, que había entre tu pueblo y tú, Señor. Han quebrantado esa alianza, han derribado tus altares, Señor. Ya no hay un lugar en donde ellos puedan adorarte. Han derribado esos altares y han construido altares a los Baales, Dios. Y eso es lo que está diciendo Elías. 3, le dice, y han muerto a cuchillo a tus profetas. ¿Y qué dice Elías? Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Miren, Israel, cuando se trataba de agarrar a un profeta, no consideraban que fuera siervo de Dios o que fuera profeta. Decían, ven para acá. Y muchos fueron muertos en manos del mismo pueblo de Israel. Elías a lo mejor estaba exagerando en ese momento. Y ya sabemos que Dios le dice,
Cuando él dice, y solo quedo yo, solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida, Dios le dice, no, tranquilo. Hay otros 7,000 que no han doblado sus rodillas a los Baales. O sea, no eres el único. Que sí han matado a muchos, Dios no se lo cuestionó. El mismo Señor Jesús lo dijo. Usted recordará lo que dice San Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, ¿qué? Que matas a los profetas, y apedreas a los que son enviados a ti. Lo está diciendo el Señor. Lo está afirmando, dice Jerusalén, y lo dice con cierto lamento. Qué pena, qué tristeza que hagas eso con quienes predican la palabra, con aquellos que son enviados a ti, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. Dice el Señor, apedreas a los que son enviados a ti. Has matado a cuchillo a los profetas. Y añade el Señor, ¿cuántas veces? Y ese cuántas veces es, ¿cuántos profetas te mandé? Ese cuántas veces que dice San Lucas 13:34 es, ¿cuántas veces vinieron esos hombres diciendo así dice Jehová? Buscadme y viviréis. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Y dice el Señor, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus pollos debajo de sus alas? Pero dice, tú no quisiste. Ahí expresa el amor de Dios cuando dice, yo quiero juntarlos. ¿Cuántas veces a través de esos profetas que envié a ti para decirte, busca a Dios, reconcíliate ahora con el Señor y te irá bien? Busca a Dios. Dice, ¿cuántas veces escuchaste eso? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos, pero tú no quisiste? Israel, no sé si sea correcto decirlo, pero fue malo con los profetas que anunciaban la palabra de Dios. A muchos mataron. No hay registro. Pero si quisiéramos todavía ver un poquito de las cosas que hacía Israel, por ejemplo, dice la epístola a los Hebreos, dice que a muchos de esos siervos que fueron enviados, los aserraron por la mitad. Sí lo han leído, ¿verdad? En la epístola a los Hebreos. O sea, ¿qué no hizo Israel con los que anunciaban la palabra de Jehová? Y por eso dice el Señor Jesús, ¿cuántas veces a través de ellos quise juntar a tus hijos? Vean, ahora vamos al libro del profeta Amós. Vamos a tocar un poquito lo que dice el profeta Amós. Capítulo 2, versículo 12. Acompáñenme a ver este pasaje. Porque miren, estamos hablando del trato de Israel para con aquellos que anunciaban la palabra de Jehová. Y dice Amós 2:12 de la siguiente manera. Dice, mas vosotros disteis a beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, ya basta, no profeticéis. Es decir, que entonces se levanta Amós en el nombre de Jehová para ir a anunciar la palabra de Jehová. Israel le recibe con una rotunda expresión, no profeticéis. Dice aquí, a los nazareos hiciste que quebrantaran su pacto, su voto de nazareos. Y a los profetas les dijiste, no profeticéis. Y Amós no solamente es el único que dice esto. Recuerden que les dije que era contemporáneo del profeta Isaías. Isaías 39:10, les leo lo que dice la escritura. Isaías 39:10 dicen que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. No quisieron oír la ley de Jehová. Que dicen a los videntes, versículo 10, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Eso le decían a los profetas. Decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras.
No nos vengan con esto, profetícenos algo que nos halague. ¿Y cuántas veces el pueblo dice, no, esta palabra es dura, no, esta palabra no me gustó? Porque es dura palabra, pero Dios, hermanos, es así. A veces tiene que confrontarnos, a veces tiene que reprendernos, porque Dios al que ama disciplina, y a veces hasta tiene que castigarnos. Pero tenemos un Dios, dice la Escritura, que es lento para la ira, grande en misericordia. Es decir, que la ira de Jehová tiene un límite, pero para llegar a ese límite ya tuvieron que pasar muchas cosas. Ya tuvieron que haber sucedido muchas cosas como para colmar a Dios. Pero cuidado, Dios sí tiene un límite en este sentido, en este aspecto. Ellos no quieren saber de Dios, no quieren saber de su palabra y le dicen a los profetas, no nos profeticéis. Mira, si vienes con eso, predícanos algo que halague nuestros oídos. Queremos escuchar algo bonito. Háblanos del amor de Dios, háblanos de su perdón, de su misericordia. No nos vayas a hablar de juicio. Ni se te ocurra hablar de... Y normalmente no hablamos de eso, ¿verdad? De decir, Dios está irado, Dios va a castigar porque hemos pecado contra Dios. Pero es real, queridos hermanos. Por ejemplo, 2:4, estamos en Amós, ¿verdad? Libro del profeta Amós, abran sus Biblias. Amós 2:4 dice, el castigo que vendría a Judá, vean cuál es la razón de cada ciudad o cada nación que mencioné a principio de las 8 que se mencionan aquí. Dios menciona la causa del castigo, pero a mí me llama mucho la atención 2:4 de Amós. Dice así, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá. Es decir, hay 3 cosas que ha hecho Judá. Dice, pero por el cuarto no voy a desviar el castigo. ¿Cuál es el cuarto castigo? La cuarta razón por la que Dios va a castigar, dice, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas e hicieron cerrar con sus mentiras en pos de los cuales anduvieron sus padres. Yo no sé si tú habías pensado que menospreciar la palabra de Dios es un terrible pecado. Y entonces cuando llego a este punto, la pregunta obligada es, ¿de qué forma se menosprecia la palabra de Dios? ¿De qué manera menospreciamos, iglesia, la palabra de Dios? Porque ellos habían menospreciado la palabra de Dios. Aquí se menciona. Y esa fue la razón. Dice, por 3 pecados, pero por el cuarto, cuidado. Ya el cuarto fue la gota que derramó el vaso. Porque menospreciaron la ley de Jehová. ¿Te has preguntado tú alguna vez si has menospreciado la palabra de Dios? ¿O cómo es que menospreciamos la palabra de Dios? ¿Me quieren ayudar? ¿Cómo? De hecho, fue la primera que enlisté, no leyendo la palabra de Dios, ¿no? La leemos nada más cada semana, llegamos, la ponemos en el librero y ahí permanece la Biblia hasta la siguiente semana. Y sabemos que es la voz de Dios hablando a nuestras vidas, pero pues ahí la dejamos, ¿verdad? Cerradita para no escuchar lo que dice Dios. Puede ser una manera, no cumpliéndola, siendo solamente, como dice Santiago, oidores olvidadizos, no creyéndola, ¿no? Porque la oímos, la conocemos, pero no creerla, a lo mejor puede ser otra forma en la que nosotros menospreciemos la palabra de Dios, no creyéndola. ¿Alguna más? Ellos le decían a los... No llevarla a cabo. Cuando uno se está durmiendo en el mensaje, denle el codazo. No. Abusar de la palabra. Malutilizarla. ¿No? Usarla para nuestra conveniencia, para nuestro propio interés. Yo dije, Señor,
¿de qué forma estaríamos nosotros hoy, iglesia? Y digo todos, menospreciando la palabra de Dios, porque sí es grave. Y entonces el Señor toca el corazón y uno concluye, sí es grave. Porque fue la causa por la que Dios juzgó a su pueblo. Dice, han menospreciado la palabra de Jehová. Que entonces no es algo, sí, no pasó nada. No, queridos hermanos, y no es a razón de que sea el mes de la Biblia y tengamos que seguir anunciando que se lea la palabra, que se viva la palabra, que se crea la palabra, que se guarde la palabra. Y perdón, no somos nosotros, es Dios mismo recordándonos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. No es algo tan sencillo, tan simple, queridos hermanos. El momento había llegado. De hecho, las tribus de Israel, las 10 tribus, el reino del norte, Dios dice, hasta aquí. Vamos nuevamente al libro del profeta Amós. Dice, ya no les pasaré más. Estoy en Amós, libro del profeta Amós, capítulo 8, versículo 2, cuando Dios le muestra una visión a Amós de un canastillo de frutas de verano, frutas que ya están maduras, listas para comerse. Dios le pregunta a Amós, ¿qué ves, Amós? Y le dice, un canastillo de fruta de verano. Y le dice Jehová, venido a el fin sobre mi pueblo Israel, no le pasaré más. ¿Ven cómo Dios sí tiene un límite? Dice, no le pasaré más. Año 722 vienen los asirios sobre Israel y se llevan cautivos a las 10 tribus. Esa es la fecha histórica que se conoce. Y entonces Dios comienza a anunciarle aquí a su pueblo por qué razones va a hacer Dios lo que va a tener que hacer. Dice aquí que ellos habían cometido tantas faltas, y entre las tantas faltas que habían cometido, vamos a revisar versículos del capítulo 8, que nosotros leímos. ¿Cuáles son las causas? Versículo 4 dice, explotar al menesteroso, cometer abuso en contra de los pobres, hasta convertir la situación en un genocidio. Estaban abusando de la gente pobre, había un abuso excesivo. Versículo 5, amaban tanto las ganancias, y algunos comentan que esta era la razón por la que habían abandonado la palabra de Jehová, por la que ya no querían saber de la palabra de Dios, porque estaban tan metidos en sus ganancias, en sus negocios. Versículo 5 dice que inclusive ellos decían, ¿cuándo pasará el mes? Se refiere a las celebraciones de cada luna nueva. Los judíos tenían fiestas religiosas y cada mes en las lunas nuevas tenían celebraciones, y ellos, fíjense en lo que tenían en su mente. ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana están diciendo, ¿cuándo terminará el día de reposo para irnos a trabajar? Abriremos los alfolíes del pan, achicaremos la medida, engrandeceremos el precio, falsearemos el peso engañoso, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Están pensando en sus negocios. Dicen, ya que acabe la fiesta de la luna nueva, ya que pase el día de reposo, mañana me tengo que ir a trabajar. Estaban pensando en que terminara el día de reposo para irse a trabajar. Porque hay tantos pendientes, ¿verdad? En la oficina, en el taller, en la escuela, en la casa, ni se diga. Pero estaban pensando en eso. Dice, ¿cuándo terminará esto? ¿No? Final del versículo 6 dice, venderemos las ahechaduras, se refiere al tamo, al polvo del trigo, ¿sí? A los asientos que dejaba el trigo. Dice, aún ahí tendremos una ganancia. No hay que desperdiciar nada. Y solamente estaban pensando en dinero, dinero. Y se habían olvidado que no solo de pan vivirá el hombre. No.
No, no, no. Si somos de esos que solamente estamos pensando en generar, producir, trabajar, hacer, ocuparnos, estamos mal. Yo la palabra que puso el Señor para compartir es esta. Y entonces viene a partir del versículo 8 lo que Dios va a hacer. Dice el versículo 7, no me olvidaré para siempre de todo lo que están haciendo. Y aquí la conclusión es, Dios nos conoce perfectamente. Dios sabe tu corazón, Dios sabe el mío, Dios sabe qué hay en nuestra mente si solo nos estamos ocupando de cosas como el pueblo de Israel. Si solamente estamos pensando en las cosas materiales, hoy el Señor dice, recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. No menospreciéis la palabra de Jehová, en cualquier forma. Y entonces hoy tenemos una palabra de reprensión para nosotros. Dice, ¿qué va a hacer Dios? Dice el versículo 8, no se ha de estremecer la tierra sobre esto, de lo que Dios iba a hacer. Históricamente hubo un temblor. Aquí se habla de un temblor. Y ese temblor era para mostrarle a Israel que aún la tierra gime. Y después en el versículo 9 dice que en aquel día, dice el Señor Jehová, hará que se ponga el sol al mediodía y la tierra cubriré de tinieblas en el claro. A mediodía está hablando aquí de un eclipse. Y hay un dato curioso que quiero compartir con ustedes. Ustedes han sabido de los eclipses, estos que se conocen como las lunas de sangre, ¿sí? ¿Sí se han sabido esos? Los eclipses que se conocen como lunas de sangre, observando las fechas y observando, decía yo, es un dato curioso, pueden investigarlo, pueden confirmarlo. Cada que sucedía un eclipse de estos que estamos mencionando, que científicamente se le conoce así como lunas de sangre, siempre sucedía algo en Israel. Siempre, hasta el día de hoy. Luna de sangre, eclipse, algo, dicen la gente que ha estudiado, la gente que observa esto, dice, siempre sucede algo con Israel. Siempre. Y este eclipse que se menciona aquí, como son bien, se pueden calcular, hoy se pueden calcular los eclipses, se puede saber cuándo sucedieron, ¿sí? Dicen, ese eclipse fue el que marcó el anuncio para el castigo de Dios sobre Israel. Año 722, vienen los asirios, como que el eclipse anunciaba lo que iba a suceder. Y hasta el día de hoy, les digo, es dato curioso, pero siempre que sucede uno de esos eclipses, algo sucede con la nación de Israel. Dice el Señor, tornaré vuestras fiestas en lloro, vuestros cantares en endechas. Dios va a trastornar las cosas. Y ahí viene el versículo 11, y dice el Señor, y vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Estas son las consecuencias. Va a haber hambre, va a haber sed, pero va a ser un hambre y una sed que no van a ser saciadas. Ese es el anuncio. Porque podríamos entender y decir, sí, Señor, danos hambre y sed de tu palabra, sí. Pero aquí dice, vienen días de hambre y de sed que no va a ser saciada. ¿A qué se refería probablemente el profeta? Y algunos interpretan lo siguiente, que Dios iba a quitar sus profetas que anunciaban la palabra de Jehová. Y si nosotros recordamos históricamente, hubo un tiempo en el que Dios quitó los profetas, no hubo profeta en Israel. ¿Se acuerdan? ¿A qué nos estamos refiriendo? Al periodo intertestamentario, el último profeta, Malaquías. Y 400 años no hay profeta. ¿Y dónde estaba Israel? Con hambre y una sed que no era saciada. Hasta que llega Juan el Bautista. No hay palabra, no hay profeta. Dios les dio un hambre,
Pero esa hambre no fue saciada, es a lo que se refería cuando Dios dice, vendrán esos días. Dios iba a quitar a sus profetas, ellos perderían la capacidad espiritual para escuchar y entender la palabra por haberla menospreciado. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que vivir así en una condición en la que el mensaje de Dios no sea escuchado, en el que uno no se deleite, aun cuando la palabra es dura, aun cuando la palabra nos confronta, nos damos cuenta, hermanos, que es una condición miserable, ¿no? A lo que Dios se está refiriendo, que es un castigo. Entonces, a ver, si menospreciar la palabra trajo consecuencias, y Dios dice, mira, hay un tiempo en el que ya no se va a saciar esa necesidad. Hoy tienes la oportunidad de saciarla. No solo de pan vivirá el hombre. Hoy tienes el privilegio de disfrutar la palabra. Vívela, disfrútala, léela, medítala. Queridos hermanos, que Dios mueva nuestros corazones. Que mueva nuestros corazones para sumergirnos en la palabra, saciarnos en la palabra, y Dios tenga misericordia de que esto se vuelva a repetir. Que sí llegará un tiempo más adelante, cuando quizás tengan hambre y sed y no la puedan saciar. Lo que sí está profetizado, y esto lo menciona Pablo a Timoteo, dice, en los postreros días habrá gente que tenga comezón de oír, no sufrirán la sana doctrina. Hoy tú y yo tenemos el privilegio de recibir palabra de Dios, de leerla, de entenderla, porque el mismo Espíritu abre nuestro entendimiento para saber qué es palabra de Dios y que esto es lo que fortalece nuestras almas, y que uno viene a la casa de Dios a escuchar palabra de Dios. Queridos hermanos, tenemos que sumergirnos cada vez más en la palabra y agradecer a Dios porque todavía hay quienes vienen y la anuncian, independientemente de quién sea. Dios, hermanos, hasta el día de hoy envía su palabra, y como dice el profeta Isaías, cuando dice que así como la lluvia desciende sobre la tierra y hace producir a las simientes, así la palabra de Jehová no vuelve vacía al Señor, sino que produce en nosotros aquello para lo que es enviada. Y hoy nosotros, hermanos, recibimos la palabra de Dios como alimento de nuestras almas. Tenemos el privilegio, la grande bendición. Hay gente que no tiene Biblia, y hay datos, ¿sí? Hay números, naciones, gente que no tiene una Biblia, y nosotros no debemos de menospreciar la palabra de Dios. Y no me refiero a esto como libro, sino al mensaje de la palabra. Darle el valor a la Escritura, tal como el salmista lo expresa. Y ustedes recordarán que el Salmo 119 es el salmo más largo de todo, el capítulo más largo de la Biblia. ¿Y saben de quién habla ese Salmo 119? De este hermoso libro. ¿Por qué Dios permitió que se escribiese el Salmo 119? Y el Salmo 119 es una amplia referencia a esto. ¿Qué nos quiso decir Dios con ese Salmo 119? ¿Que hay un capítulo largo en la Biblia? No. Que es tan importante la palabra de Dios, que miren, si se tratara de hablar de necesidades del hombre, nuestras dos necesidades más grandes es el comer y el beber. Después vendrá el dormir, ¿verdad? Y después otras necesidades del hombre. Pero las principales es el comer y el beber. Y Dios habló de eso haciendo referencia a su palabra. Hoy tenemos el privilegio de poder saciar nuestra hambre y nuestra sed de la palabra de Dios, y poder deleitarnos en ella, como dice el salmista: son más dulces a mi paladar, más que la miel a mi boca. Iglesia, no solo de pan vivirá el hombre. No estamos en el mundo solamente para trabajar y alimentarnos y disfrutar y gozar. Bendito Dios que tenemos la oportunidad, pero que nuestro deleite esté en disfrutar cada día la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque
Hoy, Señor, recibimos la exhortación de tu misma palabra. Yo no sé de cuántas formas estamos menospreciando este hermoso libro, Señor, la Biblia, tu voz, tu palabra. Y Señor, cuando tú pusiste esta palabra en mi corazón, en mi mente, para compartirla aquí con nuestros hermanos, ayúdanos a entender, Señor, que no debemos de dejarla a un lado, que debe de ser, Señor, de las cosas más importantes en nuestra vida, tu palabra. Gracias porque, Señor, en el mundo del cristianismo celebramos la Semana de la Biblia, el Día de la Biblia. Pero, Señor, qué mejor manera de honrar tu palabra que leyéndola, estudiándola, meditándola y practicándola. Nos falta mucho, Señor. Nos falta mucho todavía. Y queremos pedirte porque tú nos guíes, nos muevas en el poder de tu Espíritu. Que nos ayudes a entender, Señor, de verdad que tenemos que atender a tu palabra. Tenemos un privilegio, tú la pusiste en nuestras manos, en nuestro alcance. Y como alguna vez, Señor, le comenté a jóvenes de la iglesia, si en la escuela leemos tantos libros, tantos, y tenemos que cumplir, Señor, con eso escolarmente, ¿por qué no hemos atendido a tu palabra? Hoy te pedimos perdón también, Señor, por nuestra negligencia, porque no hemos atendido a tu palabra, porque, Señor, a veces leemos lo que hizo Israel, lo que hizo tu pueblo con tu palabra, y, Señor, no es para juzgarlo, sino que dice tu palabra que lo que le sucedió a ellos fue para nuestra enseñanza, fue en figura, Señor, de lo que nosotros tenemos que atender. Ayuda a la iglesia a poder comprender, Señor, que necesitamos ser oidores y hacedores de tu palabra. Perdónanos, Señor, perdóname y ayúdanos, porque de verdad que hemos fallado en esta parte. Conviértenos, Señor, a ti con todo el corazón, que podamos ir a tu palabra. Danos esa hambre y esa sed de tu palabra, pero para poder saciarla, Señor, ahorita que tenemos el privilegio, la grande bendición. Vivimos en una nación también donde se puede leer, se puede tener tu palabra, se puede predicarla. Hay lugares, Señor, donde no hay esto. Ayúdanos a valorar tu palabra, Señor, y que tu nombre sea también glorificado a través de ello. Es para nuestro bien, Señor. Y ayúdanos a entender que este es nuestro alimento espiritual de cada día. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.